Estimados alumnos, les doy la bienvenida al curso de Fundamentos del Derecho. En primer término y en relación a la unidad 1, quisiera hacer relevante algunos conceptos. En esta unidad nosotros trataremos la estructura del Estado y en primer término les debo señalar que, como aparece en los apuntes, el Estado es un bloque, es una estructura vital que está sostenida sobre la base de tres pilares que algunos profesores denominan poderes del Estado y otros denominan funciones del Estado. Nosotros nos vamos a guiar con la primera de estas denominaciones. Cuando mencionamos los poderes del Estado, estamos hablando del legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, como ustedes bien lo deben saber, es aquel que se dedica a la conformación de las leyes. Está estructurado sobre la base del Congreso Nacional, que a su vez se subdivide en Cámara Alta y Cámara Baja, Senado y Cámara de Diputados. Cada una de ellas posee funciones muy determinadas y muy importantes. Cuando hablamos del Senado, estamos hablando fundamentalmente de una labor de legislación, vale decir, su prioridad, su tarea fundamental es crear las leyes, participar en su formación. Y cuando estamos hablando de la Cámara de Diputados, estamos pensando en una labor extremadamente importante dentro de un Estado moderno, que es la fiscalización. Esto es, un senador legisla, un diputado fiscaliza. Sin embargo, ambos contribuyen a la conformación de las leyes. Y existe en el poder legislativo un tercer órgano, una tercera instancia que se denomina Congreso Pleno, que también es extremadamente relevante, sobre todo cuando nos enfrentamos a la ratificación de los tratados internacionales suscritos por Chile. Adentrémonos algo más en cada uno de estos poderes. Volviendo al legislativo, ya sabemos que está la Cámara de Diputados y el Senado, cada uno con una conformación muy particular que ustedes tendrán que estudiar, ¿verdad?, a través del ingreso a las páginas correspondientes y a través de los apuntes que ya están en su poder. Si pasamos al Poder Judicial, que a mi juicio es uno de los más desconocidos, nos damos cuenta que su tarea fundamental es aplicar la ley, no discutirla, no formarla, simplemente aplicarla. Y esto se da en una estructura muy jerarquizada, ¿cierto?, encabezada por la Corte Suprema, integrada por ministros de Corte Suprema, bajo ella las Cortes de Apelación, 17 en el país, constituida o formada por los ministros de Corte de Apelación, y bajo las Cortes de Apelación encontramos los diversos juzgados, que están encabezados por los jueces. Tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelación determinan, resuelven, fallan de manera colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las resoluciones que adoptan no las decide una sola persona, sino que un colectivo de individuos, un conjunto de ministros que se reúnen en las diferentes salas específicas de determinadas materias para resolver el caso en cuestión. La gran diferencia con los juzgados es que una cantidad importante de juzgados, ¿cierto?, el que decide es el juez, vale decir, son órganos unipersonales, no colegiados como los dos anteriores. Si nos vamos al poder ejecutivo, nos encontramos con la Presidencia de la República y todos los órganos que conforman este poder, que tienen una particularidad. Tenemos los ministerios, las subsecretarías, las intendencias, las gobernaciones. Las autoridades que representan a cada una de estas orgánicas, de estas instancias, son autoridades elegidas por él o la Presidenta de la República. Esto es, son personas de su exclusiva confianza. El Poder Judicial y el Poder Legislativo
están conformados por personas que, en el caso del Poder Legislativo, son elegidos por votación popular, y en el caso del Poder Judicial son elegidos de ternas o quinas, ¿verdad?, con la presentación de la presidenta actual y la aprobación del Congreso Nacional. Entonces, en el Poder Ejecutivo vamos a encontrarnos con una cantidad importante de personas que son, repito, de la exclusiva confianza de la presidenta o presidente de la República. Esto quiere decir que él o ella los nombra y él o ella los remueve cuando lo estima pertinente. Bajo esto y al margen vamos a encontrar los municipios. Porque si bien desde el punto de vista geográfico están dentro de una intendencia y de una gobernación, por razones físicas, geográficas, dentro de la región y dentro de la provincia, ¿verdad?, no los podemos catalogar como tales. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima del municipio es elegida por votación popular y no es, obviamente, de la exclusiva confianza del presidente de la República. Ese tema es lo primero que ustedes deben estudiar con detalle, con mucha tiempo y con mucha atención. Y el otro tema que me gustaría relevar es el de tres conceptos que están extremadamente asociados y que son muy importantes, asociados pero diversos: el concepto de Estado, el concepto de nación y el concepto de soberanía. Los tres están íntimamente relacionados, pero poseen sus particularidades. Cuando nosotros hablamos del Estado, en definitiva estamos hablando de un conjunto de individuos, estructuras que apuntan a el bien común. Cuando hablamos de la nación, solo nos hacemos referencia a las personas que tienen una cultura en común, que tienen necesidades en común, que tienen un pasado en común y, en lo posible, un futuro compartido. Y cuando hablamos de soberanía, elemento muy importante, tenemos que diferenciar dos aspectos: interna y externa. Cuando hablamos de la soberanía interna, estamos haciendo referencia a que es el Estado y no otro el que elabora las leyes, y las elabora a través del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque en su conformación, como ustedes bien lo saben o lo van a aprender con este curso, participan tanto los senadores y los diputados como la Presidencia de la República. Por otra parte, la soberanía implica que no existe ningún órgano, ni persona, ni institución que esté por sobre la instancia que genera las normas y genera las leyes en el país. Eso es un Estado soberano. La manifestación externa de la soberanía implica que los países son vistos en un plano de igualdad. Pero no me estoy refiriendo a igualdad en cuanto a su magnitud, su peso, su importancia, sino que de igualdad jurídica. Esto quiere decir que ningún país puede pasar a llevar a otro, independientemente, ¿cierto?, de su desarrollo industrial, económico, su poderío, qué sé yo, armamentista o de otra índole. Todos los países son vistos y tratados como iguales. Si juntamos todos estos conceptos, ¿cierto?, encontramos que el Estado es un ente complejo, pero también muy atractivo de estudiar. Para terminar esta reflexión sobre la primera unidad, quiero enfatizar una idea. Ustedes en muchas ocasiones deben haber escuchado el concepto Estado soberano. Chile es un Estado soberano. Lo suscribo, comparto la idea. ¿Qué significa que sea soberano? Significa que Chile, nuestro Estado, efectivamente está sustentado sobre estos tres pilares, estos tres poderes. Pero además y finalmente, y esto es lo más importante, cada uno de estos poderes y cada una de estas autoridades son legítimas. Vale decir, han sido designados, elegidos y asumen sus
cargos y responsabilidades según lo establece la Constitución. En resumen y final, para que un Estado sea soberano, debe tener los tres poderes, pero además cada uno de ellos debe ser legítimo.